verás señales. Dígaselo convencido, verás señales. Amén. Lo que estás esperando lo vas a ver. Amén. Lo que Dios te prometió lo vas a ver. Amén. Si Dios te prometió que iba a levantar tu casa, pues dígale al que está a su lado, lo vas a ver. Si Dios te prometió un milagro de sanidad, dígale al que está a su lado, lo vas a recibir. Amén. Si estás esperando que una puerta se abra, dígale a la persona que está cerquita de usted que no es la misma. Esa puerta Dios te la va a abrir. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén si lo puede recibir? Bueno, vamos a ver. Dale un fuerte aplauso al Señor. Verás señales. Quiero que te ubiques en la palabra en Juan capítulo 9. Y vamos a comenzar a hablar del Evangelio de Juan. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Juan? Vamos a compartir en estos domingos, aparte de los milagros que el Señor hizo en el Evangelio de Juan. Amén. Así que si va a tomar apuntes, si va a grabar, si va a... prepárese porque va a ser bien interesante todo este tiempo que vamos a compartir. Juan capítulo 9, ¿lo tienes? Del 1 al 12. ¿Ok? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Y él decía: soy yo. Verso 10: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Verso 11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos las gracias, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz una vez más. Y que, Señor, conforme a la necesidad, al propósito, al deseo, al milagro, a la puerta, Señor, y a la petición que cada uno haya hecho, Señor, que conforme a cada uno, Dios, conforme a tu plan, así sea cada persona recibiendo en esta mañana. Declaramos un tiempo de victoria, de milagro, de sanidad, de restauración, de liberación, en donde tú vas a levantar, vas a romper cadenas, Señor, vas a sanar los cuerpos, Padre, vas a restaurar corazones, Señor, vas a libertar de la cautividad cada corazón que está oprimido en este lugar, Señor, y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús y lo creemos. Amén y amén. Vamos a dárselo fuerte. Bien. Los evangelios narran el plan de salvación de Jesús. Todos los evangelios tienen un común denominador y es narrar el plan de salvación. Me dice amén si lo están recibiendo. Hasta ahí entendemos, ¿ok? Pero los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen en su forma, en su narrativa, en su contexto, algo muy semejante que no tiene el Evangelio de Juan. Me dice amén si hasta ahí vamos entendiendo. No se me desconcentre. Entonces, todos tienen un común denominador que es el plan de salvación. Pero cuando comienzas a estudiar la manera como fue escrita, la manera de la narrativa, la manera como sucedieron algunos milagros, algunos eventos que no aparecen de pronto en el Evangelio de Juan y unos que aparecen en el Evangelio de Juan y que no aparecen en los tres primeros evangelios, te das cuenta que hay una diferencia en los tres primeros con respecto al Evangelio
de Juan. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que Juan fue testigo ocular de los hechos, amén, de todo lo que sucedió, de todo lo que Jesús vio, de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús enseñó, amén. Entonces, cuando usted conoce esto, entenderá que Juan fue un testigo ocular de las cosas que Jesús en ese momento desató ejerciendo su ministerio. Algunos lo conocen como el discípulo amado de Jesús. Estudios registran el grado de consanguinidad que tenía con Jesús y con el Bautista, o sea, con Juan el Bautista. Por eso, en algunas partes del Evangelio es llamado como el sumo sacerdote. Otras investigaciones hablan de que Juan fue importante cuando el apóstol Pedro, recuerdan cuando arrestaron a Jesús y pudo entrar hasta las instancias más cercanas donde Jesús estaba siendo interrogado por los sacerdotes, por todo el Sanedrín, por toda esa cantidad de personas que tenían un poder religioso y político en aquella época. Dicen que fue Juan. Juan era una persona muy influyente y muy respetada. Además de ser un discípulo de Jesús, era una persona reconocida y era una persona relevante en el medio para ese tiempo. Pero Jesús se lo ganó. Jesús lo llamó, Jesús lo atrajo, Jesús lo hizo parte de su ministerio y lo convirtió en uno de los discípulos más importantes. La Biblia registra que fue un gran aportante de las cosas que tienen que ver posteriormente al ministerio de Jesús, cuando escribió 3 cartas y fue el último de los discípulos del Señor, de los evangelistas, en morir. Pero el Señor le permitió ver el final de los tiempos a través del libro del Apocalipsis. En el Evangelio de Juan se narran 7 milagros, de los cuales hemos hablado algunos en este lugar. Las bodas de Caná fue el primer milagro y nos muestra que él vino para sacarnos de la religiosidad humana, vacía, fría, que de pronto usted y yo teníamos, y entablar una relación totalmente diferente con nosotros, amén. Generalmente, simplificando lo que representaba el milagro de las bodas de Caná, tiene que ver como la manera en donde Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz, a entablar una relación totalmente diferente con Él. Nos muestra también la curación del hijo de un oficial del rey. Estaremos hablando de eso en los próximos domingos. Nos muestra a través de este milagro cómo somos salvos por gracia y no por obras, amén. Recuerda que nuestra teología y nuestra religión anteriormente nos mostraba la manera de relacionarnos con Dios y nos enseñaron todo el tiempo que era por obras, y entre más obras hacías, más ganabas el cielo. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor y a través de este milagro en particular entendemos que la salvación viene por gracia y que la gracia es don de Dios, amén. Tenemos la sanidad del paralítico de Betesda, que hemos hablado infinidad de veces en este lugar, y nos muestra la manera inútil y tal vez infructuosa que nosotros podemos utilizar para alcanzar las promesas de Dios. Recuerdan el pasaje, era un paralítico que estaba lisiado de nacimiento y que no creía pues en las cosas que se predicaban del Evangelio de Jesús, de un Dios que hacía milagros, sino que creían en un dogma, en un ángel que aterrizaba cada año y agitaba las aguas de ese estanque, y si alcanzaban ese tiempo en que el ángel estaba agitando las aguas, iban a encontrar sanidad. Y de eso, de una manera figurada, el Señor nos libró de la manera infructuosa que nosotros teníamos en la manera de vivir y alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. Tenemos la multiplicación de los panes y de los peces, que también hemos hablado, y la manera como Dios nos cuida y nos provee, y la manera como Dios nos sustenta, amén. Antes utilizábamos nuestra sabiduría, nuestra capacidad para alcanzar todas las cosas que queríamos alcanzar, y cuando tú conoces al Señor te das cuenta que Dios revienta nuestros límites y nos lleva a creer mucho más allá de nuestra propia fuerza. Esto representa este milagro. Un joven que llegó
con 2 peces y con 5 panes a un lugar y se fue con 12 cestas. Es la manera de Dios decirnos: yo te cuido de una mejor manera pues de la que tú te cuidabas tú mismo. Es la manera como Dios promete acompañarnos en este camino. Jesús camina sobre el mar, amén. Nos muestra el poder y lo milagroso que puede ser en nuestra vida y llevarnos a esferas sobrenaturales para alcanzar aquellas cosas que están en nuestro corazón, amén. Eso representa este milagro, un Dios de imposibles, amén. Tú comenzarás a ver, Pedro pudo caminar sobre las aguas porque vio a Jesús sobre las aguas. Cuando tú caminas con el Señor, te vas a acostumbrar a ver cosas sobrenaturales, amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento, es el que nos ocupa en esta mañana. Y la resurrección de Lázaro, el 7º milagro, es la manera como Dios nos levanta y nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. Lo que recibió Lázaro, que representa para nuestras vidas una nueva oportunidad de caminar de manera diferente en este mundo, amén. Entonces Jesús sana a un ciego de nacimiento, es el milagro que nos ocupa en esta mañana. Juan, decíamos que era un discípulo, era el discípulo amado de Jesús, era seguidor de Jesús. Si yo hiciese una pregunta en esta mañana: ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos son? Pocos amenes para la cantidad de gente que hay aquí. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Amén. Entonces, ¿por qué te tengo que mandar invitación para que vengas a la iglesia? La Biblia dice que a Jesús le seguía multitud de gentes, amén. ¿Sabe? Hay personas que no les gusta que yo diga esto y les veo la cara y se siente enseguida que no les gusta. Pero hermano, yo te tengo que predicar la verdad. Jesús no le predicaba y no le daba masaje a su auditorio. Jesús predicaba lo que tenía que predicar, y el que lo quería seguir lo seguía sencillamente, amén. Por eso es que la Biblia dice: a él le seguía mucha gente. Pero había momentos en que había gente que lo dejó de seguir por lo que él predicaba. Pero Jesús, la única intención que tenía era de sanar los corazones, de libertar a los cautivos, amén, de traer nuevas oportunidades para las personas, para aquellos que hacían parte de ese grupo de discípulos que rodeaban su vida, amén. Ese es el objetivo del Evangelio, amén. ¿Y cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro? Todos los que estamos aquí estamos orando y estamos perseverando porque hay una necesidad que ronda nuestra vida, que ronda nuestra economía, que rodea nuestra familia, que rodea nuestra casa, que incluso hace parte de nuestra salud, porque muchos de nosotros también estamos orando para que Dios traiga sanidad y restauración a nuestro cuerpo, amén. Ahora, lo primero que yo veo en este milagro es que el Señor conoce nuestra necesidad. La Biblia dice, te voy a ubicar en un contexto para que entiendas lo importante que tú eres para Dios, amén. ¿Sabe? Antes de Jesús entrar al capítulo 9 de Juan, el contexto no era fácil. La Biblia registra en ese contexto que había mucha gente que estaba buscando apedrear al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor sencillamente decía cosas como las que yo acabo de decir, y a la gente sencillamente no le agradaba que el Señor predicara la verdad. Pero ¿sabes? La única manera de sanar los corazones es diciéndole el tipo de herida que hay en él y la manera como la tiene que sanar. La única manera de corregir el camino es diciéndole la verdad y los errores que has cometido en ese camino para que ese camino pueda ser enderezado. Y eso no tiene ninguna ciencia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nos incomoda que nos muestren nuestros desaciertos, amén. ¿Sabe por qué? En todo tiempo creemos que lo estamos haciendo bien, pero hay que reconocer que hay cosas que se nos van a salir de control en algún momento y vas a tener la necesidad de acudir al único que puede solucionar todas las cosas que te rodean y que en este momento están cargando tu corazón, amén. ¿Sabe? Cuando tú lees Juan capítulo 8, verso 58, si me lo puedes colocar ahí en la pantalla, Jesús les dijo, Jesús estaba predicando antes de entrar a la escena del ciego, antes de entrar, o sea, Jesús salía de un chicharrón y entraba a otro chicharrón, ¿ok? Escúcheme bien, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba
ejerciendo un ministerio bajo la dispensación de la ley. Y ya te he predicado en domingos pasados acerca de los grupos que se reunían a escuchar las predicaciones y a ver los milagros de Jesús. ¿Sabe? Ellos cavilaban en sus corazones, ellos murmuraban, ellos hablaban cosas que incomodaban a los oyentes, que incomodaban, y Jesús se enteraba en su corazón. ¿Sabe? Porque antes de que ellos la pronunciaran, ¿sabe? La Biblia registra que ya Jesús sabía lo que ellos meditaban en sus corazones. Amén. Por eso es que usted no puede arrugar la cara cuando estamos predicando, porque ya el Señor sabe, muestra qué hay en su corazón. Amén. Así usted trate de disimular, ¿sabe? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Jesús sencillamente estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sabe? Y la manera de restaurar la vida es reconociendo la vida de la gente. Es que cuando tú reconoces tus errores, entonces Dios comienza a restaurar nuestra vida. La manera como Dios trae sanidad al pecado, a los errores, a las cosas que hacemos mal, es cuando tú comienzas a reconocer que te has equivocado. Es la única manera en donde Dios puede comenzar a actuar. ¿Sabe? Cuando no le estamos haciendo bien en nuestra casa, en nuestra familia, como papá, como mamá o como hijo, la única manera en que Dios pueda darte la sabiduría, el camino y el consejo correcto es cuando tú reconoces que aparte de lo que está sucediendo también tiene que ver con decisiones, con actitudes que hemos cometido, que hemos errado, que hemos en ese momento desacertado en la manera de hacer las cosas. Amén. Y a pesar de que Jesús venía de un entorno difícil, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaba en una iglesia. Es como si ustedes me cogieran y me levantaran a piedra a mí por lo que estoy diciendo, por lo que le estoy predicando. ¿Sabe? Y dice que Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Estaba en un templo predicando la palabra. ¿Y acaso le estaba diciendo la verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cierto? Pero a los escribas, a los fariseos y a todos los que escuchaban las predicaciones de Jesús y que creían que de pronto tenían más sabiduría que él, no les gustaba que en medio de sus predicaciones él dijera: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. Yo soy aquel que los profetas anunciaron. Yo soy aquel que había de venir. Yo soy aquel al cual el Bautista le preparó el camino. Yo soy aquel el que el Bautista anunciaba. Yo soy aquel que el profeta Isaías dijo que nacería. Yo soy aquel que voy a morir. Eso no se lo decía literalmente, pero al decirle: antes que Abraham fuese, yo soy, le estaba diciendo: yo soy el Dios que estaban esperando. Pero ellos no podían aceptar eso. Amén. ¿Sabe? Y la única persona que podían alcanzar la salvación para ese tiempo eran los que tenían un corazón dispuesto y los que decidían y tomaban la decisión de seguir a Jesús. Y la única manera en que el Señor pueda hacer una obra en nosotros es cuando usted deje de resistirse. Amén. Cuando usted deje atrás su propio molde, su propia manera de resolver las cosas y se rinda totalmente al Señor. Amén. Si no, sencillamente va a contender cada vez que Dios quiera hacer algo en su vida. Cuando Dios quiera cambiar algo, va a contender con él. Amén. Es lo que trato de decirte en este pasaje y en esta porción de la enseñanza. Pero ese es el contexto de Jesús. Y Jesús pasó del templo a encontrarse con una persona que tenía una necesidad. Y a pesar de que Jesús salió de ese lugar buscando refugiarse, buscando esconderse, como literalmente dice el Evangelio de Juan, escúcheme, se detuvo al ver la necesidad de este hombre. Amén. ¿Saben qué dice literalmente el Evangelio de Juan? Que él vio a este hombre. Amén. Lo vio y se detuvo. Escúcheme bien, ¿ok? Muchas veces nosotros vemos las cosas como nos pasan por encima, vemos cómo nuestro hogar se destruye, vemos cómo vamos
a nivel financiero, para atrás y para atrás. Vemos cómo se nos cierran las oportunidades, vemos cómo no se nos abren las puertas. Escúcheme bien, y no nos detenemos a ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. No nos detenemos a ver qué es lo que está ocasionando que las puertas no se abran. No nos detenemos a ver, o sea, cuando hablamos de familia, como esposo, como esposa, como compañera, no nos detenemos a ver en qué parte estoy yo ubicado en el problema y en la situación que mi hogar, mi relación está viviendo. Amén. De pronto la estoy viendo. Jesús no tenía necesidad de hacer ese milagro para mostrar y para confirmar quién era. Amén. Pero él vio al ciego y él se detuvo. Una cosa es ver y otra cosa es asumir las responsabilidades, asumir lo que me toca. Amén. Él no vino para pasar por alto las necesidades de nadie. Él vino a traer solución a las necesidades de las personas. Amén. Entonces no es posible que muchos de nosotros estemos enfrentando situaciones y estemos culpando a Dios de que Dios no metió su mano. ¿Sabe? Porque hay cosas que Dios va a hacer y cosas que Dios va a resolver, pero tú también tienes que tener parte. Escúchame bien, tienes que tomar las riendas de los procesos y de las situaciones que tú estás viviendo. El Señor no va a pedir perdón por ti, el Señor no va a inclinar la cabeza por ti, el Señor no va a sanar el corazón de otra persona si no eres tú quien pide perdón, si no eres tú quien sana a través de tus palabras, que en su tiempo hirieron pero que ahora pueden consolar. Amén. Que en su tiempo sacaron lágrimas pero que ahora pueden restaurar las heridas. Amén. Dios no va a hacer eso por ti. ¿Me dice amén? Entonces solamente observamos, pero muchos de nosotros no resolvemos lo que nos toca resolver. Amén. Amén, amén. Pero dice el verso 1 que Dios conoce tu necesidad. Jesús conocía la necesidad del hombre. ¿Sabes? Y no había una multitud. No había un escenario, no había una plataforma que Jesús pudiera utilizar para decir yo soy el enviado. Él salió de un templo para una casa de fe. No había un escenario donde había multitudes, donde los panes se iban a multiplicar y la gente iba a disfrutar de ese milagro, a ver la grandeza. No había quien profetizarle. No había. Jesús vio y se detuvo. Vuelvo y te digo, Jesús pudo pasar, como pasó muchas veces, por la Palestina, por Galilea, por Capernaum, y tal vez en algunos lugares donde la Biblia registra y no hizo muchos milagros en ese lugar, a causa de la incredulidad de la gente. Porque él venía con afán de huir de gente que no quería escuchar su mensaje. Amén. ¿Sabe? Y cuando yo leía esto, entendí que el Señor se va a esconder de aquella, o sea, Él se escondió, es la palabra literal, y la voy a tomar literal. En donde no quieran que el Señor esté, Él no va a estar. Amén. En donde Él encuentre una amenaza, donde encuentre rechazo, porque a Él lo rechazaron y lo sacaron del templo a causa de que quería predicar el mensaje de salvación. ¿Sabe? Donde el Señor no encuentre puertas abiertas, ahí no van a ocurrir milagros. Pero si el Señor encuentra corazones dispuestos, si el Señor encuentra familias que quieran restaurar sus vidas, donde el Señor encuentre personas que quieran cambiar la dirección y el curso de lo que hasta ahora ha sido su vida, ahí Dios va a actuar. Amén. Ahí Dios va a actuar, ahí Dios va a hacer milagros, ahí Dios va a abrir puertas. Amén. Eso es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, y eso es lo que te estoy predicando en esta mañana, y eso es lo que predicó el evangelista Juan. Amén. Dios sabe tu necesidad. Dile a la persona que está a tu lado, Dios conoce tu necesidad. Amén. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás enfrentando. Dios sabe la enfermedad
tengas en este momento. Dios conoce tus peticiones, amén. ¿Sabes? Dios conocía la necesidad de este hombre. Jesús acababa de esconderse, estaba en peligro, pero nada, escúchame bien, nada pudo impedir que él se detuviera, amén. ¿Sabe? Yo quiero que usted, si llegó a este lugar, tal vez con el ánimo, tal vez muy abajo, tal vez con la fe en este momento tocada y zarandeada por el enemigo, quiero decirte, escúchame bien, Dios no va a pasar de largo. Amén. Dios no va a pasar de largo. Dios no va a ver tu hogar destruido. Dios no va a ver tus finanzas destruidas. Dios no te va a ver desempleado. Dios no te va a ver enfermo. Y va a pasar de largo. Amén. Si hay algo que usted y yo tenemos que estar seguros, es que el Señor se va a detener ante tu necesidad. Y el Señor va a obrar. Si el Señor ya comenzó la obra, el Señor se encargará de completarla. El Señor se encargará de completarla. Amén. ¿Sabe? Al Señor no lo detiene nadie. Lo quisieron detener. Escúchame bien. Pero el Señor hará, a pesar de que en ocasiones, escúchame bien, nosotros estemos debilitados, aunque en ocasiones tu fe se haya ido de tu corazón, aunque hayas perdido toda esperanza, el Señor se va a detener. Amén. El ciego no estaba orando por un milagro, el ciego estaba desapercibido. Escúchame bien. ¿Sabes? Jesús no tenía en sus planes, como cuando le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. ¿Sabes? Ya Jesús tenía en sus planes a la mujer samaritana. Ya Jesús lo había planificado. ¿Sabes qué? Le dijo a los discípulos, no me agendes para ninguna casa de fe, porque hoy necesito ir a Samaria. Allá voy a abrir una casa de fe en toda Samaria. Allá no conocen el evangelio. Allá hay una mujer, ¿sabes? Que hoy está siendo señalada por tener 5 maridos, pero la voy a convertir en la mayor evangelista de esa nación. ¿Sabes? Había un plan, había algo que ya estaba agendado, pero Jesús no había agendado pasar por la casa de ese ciego. Amén. ¿Sabes? Y esto me muestra que en cualquier momento el Señor puede aparecer en nuestra vida. En cualquier momento el milagro puede llegar a tu casa. En cualquier momento Dios puede abrir tu vientre. En cualquier momento Dios puede quitar el cáncer. En cualquier momento Dios puede provocar el milagro. En cualquier momento los corazones van a ser sanados. En cualquier momento. ¿Sabes? No le pongas tiempo a Dios. Porque hay cosas que el Señor tal vez hacen parte del propósito, de los protocolos que Él usa, que la Biblia nos muestra. Después del desierto viene un tiempo de obra. ¿Sabes? Eso lo muestra la Biblia. Después de los desiertos viene una tierra prometida. Pero Dios rompe agendas y Dios rompe protocolos. Amén. Porque también conozco un Dios que no espera que las tormentas acaben, sino que se levanta en medio de las tormentas y las calma. Amén. ¿Sabes? Así que puedes estar expectante que en cualquier momento Dios va a aparecer en tu vida. Y Dios lo va a hacer. Amén. Lo quisieron detener, pero no pudieron. Porque Dios no lo detiene nadie. Amén. Dios no lo detiene. Nadie, no hay gigantes, no hay barreras, no hay nada, ni tu propia incredulidad puede detener que Dios haga un milagro. Amén. Los cielos se van a abrir, quieran o no. Amén. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo porque vio a un ciego de nacimiento al pasar. Amén. La traducción dice, según la conjugación del verbo pasar, que significa pasar por el lado. Amén. ¿Esto qué me dice? Que el Señor no es indiferente. ¿Cuántas veces usted no ha pasado por el lado de algún hermano y se le olvida saludar? ¿Cierto que sí? Pues eso nos pasa a menudo a nosotros.
pero esta enseñanza me enseña que el Señor no va a pasar de largo. Amén. No va a pasar de largo. Y yo creo que alguien necesitaba escuchar esas palabras. Alguien que se siente que Dios está ignorando su proceso. Alguien que vino a este lugar, ¿sabes? Con la desesperanza de que la respuesta aún no ha llegado. Que Dios pues ha tardado en abrirte la puerta, en otorgarte el milagro que estás esperando. Pues no tomes por tardanza su promesa. Amén. Porque el Dios que te lo prometió es el Dios que te lo va a cumplir. ¿Lo puedes recibir? Abrazárselo fuerte. ¿Sabes? Esto me enseña que el Señor está atento siempre a mi necesidad. Mientras, escúchame bien, mientras nosotros estamos en este lugar, Dios sigue trabajando. Amén. Mientras tú le buscas, escúchame bien, Él se hace encontrar. ¿Sabes? Yo no veo a un ciego orando y clamando para que Jesús llegara y trajera sanidad sobre su vida. ¿Sabes? Creo firmemente en el contexto de que sí deseaba tal vez recibir un milagro, pero no veo que Él provocó, escúchame bien, que Jesús apareciera. Amén. ¿Sabes? Hay momentos en que uno provoca y uno busca y uno ayuna y uno adora y uno viene a la iglesia y uno sirve. ¿Sabes? Es una manera de provocar la respuesta, de provocar una palabra. ¿Sabes? Pero hay momentos en que el Señor va a llegar aunque tú no estés orando. Amén. El Señor va a llegar cuando tal vez tengas los brazos abajo. El Señor va a llegar cuando hayas perdido toda esperanza. Amén. ¿Sabes? Cuando tal vez ya las situaciones de este mundo te hayan cerrado todas las puertas. Cuando ya los médicos no sepan qué hacer. Amén. Cuando ya hayas tocado todas las alternativas para conseguir trabajo. Cuando hayas tal vez agotado todas las intenciones, todas las buenas intenciones para restaurar tu familia y las cosas no sucedan, también Dios puede aparecer. Me dice amén. ¿Sabes por qué? No tomes por tardanza, porque el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. ¿Sabes? No trates de igualar ni tus caminos ni el tiempo, y no trates de encajar a Dios en las maneras como tú crees que Dios lo tiene que hacer, porque Dios sencillamente lo hace como Él quiere. Amén. Como Él quiere en el tiempo que Él lo desea hacer. Amén. ¿Sabes? Y el Señor se le apareció a este hombre en la puerta de su casa. Jesús tal vez, te lo dije, no necesitaba, ese milagro no aportaba a la fama de Jesús, a que fuera reconocido, a que confirmara su llamado. No lo necesitaba. Escúchame bien, Dios no necesita, y a veces uno se siente, Señor, ¿será que lo mío es poco? ¿O será que de pronto lo que me pasa a mí no te importa? ¿Sabes? Sí le importa, Señor. Y esta enseñanza es para aquellas personas que de pronto están están perdiendo el enfoque de su oración. Y ya no están creyendo como creían antes. Ya no están declarando como declaraban antes. Sino que sus fuerzas se están agotando. Escúchame bien, porque tal vez las cosas todavía no se solucionan. Amén. Jesús no necesitaba demostrar a través de este milagro nada. Pero ¿sabes? El ciego sí necesitaba una respuesta. El ciego sí necesitaba un milagro. ¿Sabes? Y el Señor lo sabía. Amén. ¿Sabes? Nuestro milagro no va a engrandecer al Señor. Tu respuesta no va a ser más grande a Dios. Pero Dios sí la va a tener en cuenta. Amén. Dios, y si el diablo te ha querido meter en tu corazón que Dios no te escucha y que Dios no lo va a hacer, pues Dios te trajo en esta mañana para decirte que el Señor sí se va a detener. Amén. ¿Sabes? Y que si a Dios le place hacerlo en esta mañana, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Sabe? Pero todo milagro tiene situaciones que van a tratar de disminuir tu fe. Todo milagro siempre va a tener las formas o las maquinaciones del enemigo para tratar de distorsionar, ¿sabe? Lo que Dios quiere hacer. Escúcheme bien. ¿Sabe? Cuando ocurrieron los grandes eventos,
cuando Jesús hizo muchos milagros, incluso sus discípulos dudaron. Sus discípulos no creyeron. Sus discípulos dijeron: Señor, tanta gente, no tenemos sino 200,000 pesitos para comprar pan. Y aquí hay más de 5,000 personas, Dios. Sin contar a las mujeres, que las mujeres comen más que los hombres. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Las mujeres del poder de su presencia comen más que los hombres. Pero esa era la maquinación de los apóstoles, imagínate, de los ungidos. Señor, no nos alcanza. No nos alcanza. Y Judas es quien maneja la plata, imagínate. Pedirle a Judas es un problema, Señor. Ya. Y dice Felipe: bueno, Señor, aquí hay un pelado que pasó con una canastica. No sé si vende, no sé para dónde va, no sé si está encantado, pero lleva 2 pesos y 5 panes. ¿Tú crees que eso tampoco alcanza? Y el Señor dijo: eso me sirve. Amén. Eso me sirve. Así que yo no sé si tú has llegado con poca o con ninguna fe a este lugar, pero a eso el Señor le sirve. Amén. Estás aquí por algo. Amén. Ese muchacho pasó por ese lugar por algo. Amén. ¿Sabe? Y Dios nos ha demostrado a través de la palabra que incluso sin ningún tipo de fe, Dios puede obrar y provocar milagros. Amén. Así que puede ser esta mañana, escúchame bien, el tiempo que Dios tiene para tu vida. Pero sabes, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber voces, siempre va a haber escenarios difíciles. Siempre te vas a encontrar, y eso no tiene que ser un motivo para desanimarte. Entiende algo: las puertas tal vez no se abran la primera vez que toquen, ni la segunda vez, amén, ni la tercera, y tal vez te toque tocar, perdona la redundancia, te toque varias veces, amén. Te recuerdo que pues una nación tuvo que dar ¿cuántas vueltas? 13 vueltas en total para que unas murallas y gritar se cayeran, amén. ¿Sabe? Ese es el Dios de cosas inusuales, amén. Cuando usted menos piensa y la manera que menos usted cree que Dios va a usar son las que pueden provocar un milagro, amén. Entonces, cuando se trata de milagros, no se basta con conocer a Dios, hay que creerle. Hay que creerle, hermano. Este asunto es de fe. No solamente es venir miércoles, yo voy miércoles, viernes de jóvenes y domingo de culto y tal, pero yo todavía no veo nada. No se trata de venir, se trata de que le creas a Dios, amén. Se trata de que le creas a Dios. Por eso hay personas que llegan y al segundo culto y al tercer culto reciben una respuesta, Dios le abre puertas, consiguen un trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no vinieron a ver una alabanza, a escuchar un buen sonido, a ver cómo viste el pastor, a ver cómo canta la pastora. No, vinieron a creerle al Señor, amén, a entablar una relación, a romper los parámetros de lo natural y a arrebatar su milagro. Escúchame bien. ¿Sabe? Pero tenemos que sobrepasar esas cosas. ¿Sabe? Cuando Jesús llegó, se encontró con un debate teológico, se encontró con incredulidad, se encontró con los fariseos, se encontró, porque siempre que Jesús aparecía en escena, ese tipo de cosas aparecieron, ¿ok? ¿Sabes? Es un común denominador para que los milagros ocurran. Lo vimos y lo hemos estudiado a través de la palabra. Dice en el capítulo 9, hay 4 tipos de espectadores y 4 tipos de reacciones. Los primeros, los discípulos. Los discípulos cayeron en un debate teológico, ¿saben? Y le dijeron: Señor, o sea, ¿quién pecó? ¿Su padre o él? O sea, ¿a quién pepino le interesaba eso? Oye, si el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Maestro, Jehová Rafa, camina contigo. Amén. ¿Ok? ¿Qué te interesa a ti quién pecó? ¿Cierto? ¿Qué nos interesa? ¿Cómo Dios lo va a hacer, hermano? Lo importante es que lo haga. Entonces caemos en un debate como queriendo encontrar las formas, la manera, los escenarios del por qué Dios primero permitió que eso ocurriera y qué Dios puede hacer para que eso no siga ocurriendo. ¿Sabes? Y eso nunca nos va a funcionar. O sea, ¿tú sabes cuál fue la reacción de Jesús?
O sea, ¿tú sabes cuál fue? Te lo voy a leer. Dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí. O sea, ni siquiera le digo Jesús. No, Rabí. Rabí, como diciendo, vamos a elevarlo al nivel de maestro. Rabí era el maestro el que más sabía de teología. ¿Quién pecó, este o su padre, para que este haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, mire el enfoque del Señor. Y el Señor no cayó en un debate teológico, ni le dijo, no fue grosero, ni le dijo, oye, pero ¿ustedes qué les pasa? Porque el Señor lo confrontaba y les decía, hombres de poca fe. Pero le digo, no, esto es para que se glorifique el nombre del que me envió. El nombre de aquel que ustedes adoran, el nombre de aquel al cual ustedes siguen. Amén. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que nos pasan y en las cosas que le estamos pidiendo a Dios que resuelva? Es que todo lo que está pasando va a glorificar el nombre del Señor. Amén. Independientemente si es una enfermedad, si es una situación económica, si es una situación familiar, todo lo que está pasando, no le preguntes a Dios por qué. Y a buscar laberintos bíblicos y teológicos de por qué te está sucediendo. Sencillamente enfócate en la respuesta. ¿Qué le dijo el Señor? Enfóquense en la respuesta, no en el método, no en las maneras. Amén. No me interesa si pecó el papá o si pecó él. Lo que me interesa es que el nombre de mi Padre sea glorificado. Amén. El Señor no tiene en cuenta esas cosas. Lo que quiere el Señor es glorificar el nombre de Él en tu vida. Amén. Y lo que estás viviendo, si lo lleva a glorificar el nombre del Padre, Él lo va a hacer. Amén. Si la puerta que estás esperando, escúchame bien, por eso su nombre, por eso Él va a recibir gloria. Pues escúchame, cuando eso suceda, procura darle toda la gloria y la honra a aquel que te abrió esa puerta. Te dice amén. Vamos a dárselo fuerte. Pero cayeron en ese debate. Siempre vas a encontrar voces. Ellos pues comenzaron a encontrar las situaciones que en ese momento se daban, ya porque Jesús todavía estaba en la ley y generalmente las personas enfermas tenían un error, un pecado, y ellos sencillamente dijeron, bueno, esto es lo que aprendimos de los profetas y las leyes establecidas por Moisés nos llevan a sacar esta conclusión, que había un pecado, o su padre o él. ¿Y qué dijo el Señor? Hey, desenfóquense. Amén. Porque yo vine a establecer por gracia las cosas a partir de ahora. Amén. Y lo que antes se solucionaba por la ley, ahora se soluciona por gracia. Amén. Por eso el Señor los desenfocó y los enfocó en lo que tú y yo debemos enfocarnos. Amén. No en las maneras, porque te vas a agotar y te vas a desgastar. Jamás vamos a alcanzar a conocer a Dios completamente y en la forma como Dios puede provocar una respuesta en nuestra vida. ¿Sabes quiénes fueron los otros? Los vecinos. Los vecinos, amén, mostraron sorpresa y estaban dudando. Dice el verso 8. Entonces los vecinos, ¿cuántos tienen vecinos de este tipo? ¿Ok? Amén, senador, y usted como que tiene muchos vecinos. Entonces los vecinos, no dice uno, los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, ya sabían que era el ciego de la cuadra, ¿cierto? Decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Tremendo, ¿ah? Tremendo, porque ¿sabe? Hay voces que te desaniman. Hay voces que no reconocen lo que Jesús puede hacer contigo, pero se enfocan en lo que tú nunca has podido dejar de ser. Porque ¿sabes por qué? Porque hay gente que siempre va a creer que tú no vas a pasar de ahí. Amén. Hay gente
que no va a llegar a dimensionar lo que Dios puede hacer contigo. Por eso lo llamaron el que mendigaba. ¿Sabes? ¿Recuerdas cuando Jesús llegó al campamento filisteo y estaba enfrentándose Israel con los filisteos? Y decía que había un gigante llamado Goliat en ese momento. ¿Sabes? Cuando David llegó al campamento, ¿sabes qué le dijeron sus hermanos? Ya David había sido ungido por el profeta Samuel. Y ellos vieron todo ese protocolo que Dios provocó en la casa de Isaí. Y cómo Samuel lo ungía con el aceite, ¿sabe? Y le dijo, serás el nuevo rey de Israel. Pero a pesar de que vieron todo eso, y cuando David llegó al campamento, le dijeron, devuélvete a lo que a ti te toca hacer. Amén. Es lo mismo que está pasando aquí. ¿Sabes? Porque hay gente que tú has caminado con ellos, vecinos que una persona que está cercana a ti, una persona que puede percibir muchas de las cosas que suceden en tu vida, en tu casa y en tu alrededor, ¿sabes? Y ellos notaban que era el mendigo de la cuadra. Ellos notaban que era el que pedía limón, el que pedía plata, el que pedía comida, ¿cierto? Ellos conocían en detalles la vida de este hombre, ¿sabes? Y hay personas que realmente pueden rodear tu círculo familiar, tu círculo de amistades, tu círculo, pues, los círculos que tú tengas de conocidos, de personas, incluso gente cristiana, que pueden utilizar sus voces para desanimarte y que te hablan más de lo que ellos creen que vas a seguir siendo y no de aquello que Dios puede provocar en tu vida el día de mañana. Amén. ¿Sabes? Esas voces te las vas a encontrar. Esas voces Jesús las encontró cada vez que iba a provocar un milagro. Esas voces cada vez que ocurrieron esos hechos impresionantes en el Antiguo Testamento también surgieron. Amén. Recuerda cuando Jesús le dijo, les voy a dar una tierra que es buena en gran manera, tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes? Fueron 2 espías principales, príncipes de la nación de Israel. ¿Sabes? Fue a inspeccionar la tierra. 2 dijeron que era buena, solamente 2. Y Dios dijeron que no era tan buena como Dios había dicho. ¿Sabes? Pero mientras estuvieron en la tierra, comieron del fruto que Dios le había dicho. Se hartaron de uvas, de guineos, de manzanas, de papa, de yuca, de aguacate. Y después regresaron con el informe malo. ¿Sabes qué significa eso? Por mucho que vean el fruto, por mucho que vean lo que Dios ha hecho, por mucho que Dios te salte, vas a encontrarte con personas que no van a seguir creyendo en ti. Amén. Amén. Que te vieron mendigo y te van a llamar toda la vida mendigo. Que te vieron como pastor de ovejas y toda la vida vas a ser un pastor de ovejas para ellos. Así Dios te haya puesto a gobernar. Así Dios te haya ungido como rey. Así Dios te haga un profeta. Así Dios te haga un adorador. Así Dios te haga una mujer influyente. ¿Sabes? Pero Jesús pasó por encima de eso. Y tú tienes que pasar por encima de eso. Porque a ti el que te aprueba se llama Jehová de los ejércitos. A ti no te interesen las voces. Las voces siempre van a estar. Y están en la palabra. No para exaltarla, sino para que aprendas a discernir que cuando Dios quiere hacer algo, eso va a ocurrir. Es más, ¿sabes? Si eso no ocurre, es porque el milagro está lejos. Pero cuando las cosas tienden a ponerse en tu contra, es porque el milagro está cerca. Amén. Es porque el milagro se puede oler. Es porque Dios lo va a desatar. Es porque la puerta se te va a abrir. Es porque la sanidad va a llegar. Entonces los vecinos, y estaban los fariseos. Los vecinos decían, Él es. Y otros vecinos de la cuadra del patio decían, sí, se parece al mendigo. Y el mendigo dijo, yo soy. Yo era el que pedía plata. Yo era el que andaba con la latica pidiendo moneda. Pero ahora yo puedo ver. Amén. Pues hay gente que tú le vas a tener que decir, sí, yo era el que no tenía trabajo, pero ahora Dios me ha bendecido. Amén. Yo era el que decían que iba a morir, pero Dios me sanó y Dios me levantó. Me dice, amén. Hay gente que no va a creer, hay gente que se va a confundir.
comprometida contigo. Y no sabe que hay un Dios más grande detrás de ti que te va a levantar. Amén. Los fariseos negaron que eso era parte de Dios. Hay gente que va a ir más allá y va a decir, no, estás perdiendo el tiempo, mijo. O sea, si tú crees que Dios te va a solucionar tu economía yendo a una iglesia, pues estás perdiendo, te vas a encontrar con esas personas. Te vas a encontrar con personas que te van a intentar sacar del camino, que te van a alejar del propósito. ¿Sabes? Los fariseos siempre trataron, en cada escena donde Jesús provocaba respuestas, milagros, sanidades, prodigios, ¿sabes? Siempre trataban de desvirtuar y desenfocar a la gente. ¿Sabes? Esos son los fariseos, aquellos que cavilan en su corazón cosas contrarias acerca de lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? Y también estaba el ciego. Y el ciego fue el único que caminó, escúchame, el único que no caminó por vista. Dice, fui, me lavé y recibí la sanidad. ¿Dónde está eso? Por favor, ubícamelo ahí para que la gente lo vea. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Qué dijo? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, otros, se parece. Pero el ciego dijo, sí, yo soy, ¿qué te pasa? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, para más piedra le cuenta cómo lo hizo Jesús. Y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Me lavé y recibí la vista. Escúcheme bien, fue una manera inusual de ver un milagro, ¿sabe? Y fue un milagro progresivo. Y esto me enseña que hay momentos en los cuales Dios va a hacer los milagros progresivos. Hay milagros que son instantáneos y hay milagros en los cuales Dios va a progresar poco a poco en nuestra vida. Amén. La Biblia registra la sanidad de varios ciegos. Amén. La Biblia registra la sanidad de varios ciegos. La sanidad de Bartimeo. La Biblia registra la sanidad de otros ciegos en el Evangelio de Marcos. Pero esta sanidad, algunos autores coinciden que se parece mucho a la sanidad del Evangelio de Marcos, creo. Dice, porque fue diferente el milagro cuando Jesús le tocó los ojos en Mateo. En Marcos le dijo que se presume que es el mismo ciego que Bartimeo y que fue salvado. Lo mismo ocurrió con el ciego del evangelista Lucas. Entonces hay una manera, y hay una forma en que el Señor hace las cosas, ¿ok? Pero ¿cómo lo muestra el Evangelio de Juan? Que cogió saliva, cogió tierra, la revolvió con su dedo y la untó. Le dijo, abre los ojos, abre el otro, y le cataplasmó, se dice así, los ojos. Le dijo, ve al estanque de Siloé. O sea, te puedes imaginar, o sea, el pobre iba con sus ojos tapados para el estanque. Se lavó los ojos y dice que recuperó la vista. ¿Ok? ¿Sabes? Cuando tú ves la sanidad de los ciegos que hay en la Biblia, que registra, obviamente hay una diferencia. ¿Ok? ¿Sabes? Y esto me llevó a entender que no ocurrió como ocurrió en otros. ¿Sabes? Y la enseñanza, ¿cuál es? O sea, Dios no va a hacer los milagros de manera igual, de manera semejante. Dios siempre hace las cosas de manera diferente, incluso en tu propia vida. ¿Sabes? Dios puede de alguna forma proveerte para levantar tus finanzas, pero Dios puede de otra forma entregarte un trabajo para que tus finanzas sean consolidadas. ¿Sabes? Pero aunque son finanzas, Dios lo puede hacer de manera diferente. Amén. ¿Sabes? No hay manera en que podamos encasillar a Dios. Es lo que te quiero mostrar en esta mañana. O sea como sea que lo haga Dios, que no nos importe, lo importante es que Dios lo haga. Amén. Si te tiene que tirar lodo y saliva en los ojos o en cualquier parte, deja que Dios lo haga. O sea, te estoy hablando de manera figurada, ¿ok? Si te toca esperar, si te toca tocar 2 o 3 puertas, pues tócala, no importa.
Ay, pero es que el hermano se le abrió apenas llegó a la iglesia, ¡pum!, consiguió trabajo. Pues no encasilles a Dios, no mires para los lados. ¿Qué tal si este ciego dice, ay, pero tú sanaste a Bartimeo, le pusiste en las manos, a mí me vas a tirar barro en los ojos? ¿Sabes? O sea, no trates de encasillar a Dios, es lo que quiero que entiendas esta mañana. O sea, Dios puede trabajar en hogares de manera diferente. Dios puede cambiar los corazones, escúchame bien, y sanar las familias de manera diferente, como sanó a esta, como sanó a aquella. Amén. Dios puede abrir puertas de manera diferente. A algunos les tocó tocar, a otros se les abrirá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que toca se le abrirá, pero también la Biblia dice, Él es quien abre y cierra puertas, ¿ok? Y muchas veces sin necesidad de tocarlas se te pueden abrir también. Amén. Entonces, aunque no ocurra con otros, siempre piensa que va a ocurrir contigo. Amén. ¿Sabe? Uno que está cerca siempre de Dios verá y recibirá cosas que otros no vieron y no recibieron. Amén. ¿Sabe? Tú tienes que acercarte al Señor. Si tú quieres ver respuesta en tu vida, si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver las cosas que le estás pidiendo, las cosas que en este momento te han llevado a acercarte a este lugar, pues te tengo que decir, quédate cerca de Dios, te va a ir bien. Amén. Aquí no predicamos religiosidad, aquí no te decimos que tienes que estar 24 horas de rodillas y ayunando 45 días al mes. No, sabes, sencillamente dar un espacio a tu vida al Señor, así como se lo das para entrenar, así como se lo das para ver un programa. Sabes, saca media hora, saca una hora y habla con Dios y cuéntale tus cosas, inclúyelo en la agenda de tu tan importante vida, y te aseguro que vas a ver cómo Dios va a comenzar a obrar en cada una de las áreas que necesitas que sean ordenadas. Amén. Escúchame, esa es la vida cristiana. Escúchame, no tienes que andar en tu trabajo, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, jefe, amén, gloria a Dios. No. Sencillamente incluye a Dios en tu vida y Él hará, escúchame bien, Él te respaldará. Donde vaya, su presencia irá contigo. Amén. En los conflictos que te toque enfrentar, Él va a estar presente. Él te dará la sabiduría, el consejo, las palabras adecuadas, el carácter para enfrentar las cosas que antes no podías enfrentar. ¿Sabe? Uno que está cerca verá y recibirá cosas que otros no vieron y que jamás recibieron. Y por último, si el Señor te echa barro, si el Señor te escupe los ojos, amén, pues no cuestiones la forma en Dios, de Dios hacer las cosas. Amén. O sea, no te estoy diciendo literalmente que eso va a ocurrir, pero escúcheme, como pasó en mí, no va a pasar en ti. Porque Dios tiene propósitos diferentes y Dios tiene roles diferentes. Yo soy un pastor y tal vez Dios te tiene para que tú seas un empresario, para que seas una persona influyente en tu trabajo. Amén. Entonces, como lo hizo conmigo, no lo va a hacer contigo. Como lo hizo con el que está al lado, no lo va a hacer contigo. Amén. Porque Dios tal vez lo quiere convertir al que está a tu lado en un hombre de Dios, pero a ti te tiene para cosas totalmente diferentes, para adorar, para glorificar el nombre del Señor. Entonces, propósitos diferentes, respuestas diferentes. Amén. Es la manera de Dios obrar, ¿sabes? Así que no te detengas porque esas cosas en algún momento las puedas percibir, porque ese es el tipo de Dios al cual nosotros servimos. Amén. Y por último, Juan fue testigo ocular. ¿Sabes? La única manera de que tú puedas ver milagros es estando cerca del Señor. El discípulo amado, el que estuvo más cerca, que se recostaba a su pecho, fue el que vio con sus propios ojos los milagros del Señor. Amén. Entre más cerca estés de Dios, más cosas grandes vas a ver. Este fue un milagro inusual. O sea, no es como en ninguna otra parte Jesús cogió e hizo lodo y lo puso en los ojos de alguien. Nada más en este milagro. O sea, es algo inusual que el Señor nos hace. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace cosas inusuales con cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabes? El trabajo que estás esperando no va a llegar por donde tú crees. Va a llegar por donde Él lo mande. Amén. La puerta tal vez no es la que tú quieres, del color que tú quieres, en la empresa que tú quieras. Es donde el Señor sabe donde tú vas a lograr una estabilidad financiera, donde vas a sanar tus finanzas y Dios te va a promover. O sea, Dios ve mucho más allá. ¿Sí me entiendes? A ti te gusta el hombre, a ti te gusta lo que ves por fuera, a ti te gusta la niña,
Pero Dios sabe de qué vas a tener tu necesidad, no ahora, en este mes, no ahora en el año de noviazgo, sino dentro de 10, 40, 30 años, cuando ya estén de bastón. Dios sabe si esa era la compañera que tú necesitabas. Dios sabe si ese era el joven que tú necesitabas para este tiempo. Porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, amén. Porque Dios trabaja con cosas inusuales, hermano. Dios trabaja, por eso hay puertas que no se nos abren, por eso hay oraciones, no que Dios no escuche, sino que Dios no contesta, porque si te las contesta no vas a recibir lo que Él tiene reservado para ti, amén. De esto se trata el Evangelio. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar. Si tú tienes necesidad, si tú necesitas un milagro, si tú necesitas una respuesta de Dios, levante sus manos en esta hora. Vamos, levante sus manos y comience a orar por el trabajo, por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por esa relación. Comienza a orar por tu servicio, por tu liderazgo, por tu ministerio, por ese sueño y por ese anhelo que hay en tu corazón. Sabes, hay cosas que nosotros a veces calificamos de imposibles, pero ¿sabes qué es la ventaja que tenemos nosotros? Que el que hace cosas imposibles camina contigo. Amén. ¿Sabes? Cuando las cosas se tornan imposibles, nosotros tenemos una respuesta y una solución en Jesús. ¿Sabes? Y de alguna forma, el ciego tiene una representación en nuestras vidas. Hay cosas que usted no puede ver bien y solamente el Señor le puede abrir la vista. Hay cosas que usted no puede ver o tal vez usted no quiere ver. Y que usted sabe que en esa parte de su vida, en esa parte y en esa área de su familia, usted necesita a Dios. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer hoy? Abrir su corazón y reconocer que necesita al Señor en medio de esa familia, en medio de esa relación. Que Dios te dé sabiduría y entendimiento para reconocer que también soy parte del problema, pero que si abro mi corazón y te entrego toda esa carga a ti, Señor, pues yo voy a ser o a comenzar a ser parte de las cosas que van a solucionar esa situación. ¿Sabes? Para aquellas personas que en este momento ven más oscuridad que luz, necesitas al Señor, amén. Necesitas al Señor. Aún siendo cristianos podemos vivir en ese tipo de entornos donde las tinieblas hayan llegado a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia. Y estemos enfrentando, no estoy hablando de que el enemigo esté gobernando, estoy hablando de situaciones difíciles, oscuras, en donde no vemos una posibilidad de cambio y no vemos una posibilidad de restauración, de que las cosas mejoren. Pues tú también necesitas al Señor, amén. ¿Sabes? Y cuando esas cosas pasan, no te desanimes, ¿ok? Porque son los escenarios que el Señor necesita para detenerse. Amén. Son los escenarios que el Señor ve para que el nombre del Padre sea glorificado. Así que mira la otra cara de lo que estás enfrentando, porque seguramente ahí vas a descansar en ese Dios que se va a detener en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de las cosas que en este momento turban tu corazón y que representan una de las mayores pruebas que has enfrentado desde que conociste al Señor. Déjame decirte algo, ¿sabes? Las pruebas y los procesos no son, Dios no las permite para acabar con nuestra fe. Dios las permite para fortalecer nuestra fe. Amén. Dios no permite que los mares, que las tempestades,
que las enfermedades, que las situaciones económicas, que las situaciones de escasez, sabe, que las tragedias estén o permanezcan aún en nuestra vida para que ellas nos destruyan. Eso no va a pasar, hermano. Te lo garantizo y te lo profetizo que eso no va a pasar. ¿Sabes? Porque está escrito en su palabra. Está escrito en su palabra que aquel que permitió que la prueba llegara, ¿sabe? Aquel que permitió que la prueba apareciera en nuestra vida, enviará juntamente con la prueba la salida. O sea, está garantizada la respuesta, está garantizada en su palabra la respuesta, el milagro, la sanidad. No sé qué estás esperando, pero la Biblia lo garantiza. Va a llegar el día, escúcheme, que así como lo declaró el ciego, yo era. ¿Sabes? Tendrás que hablar y las tinieblas te tendrán que escuchar. ¿Sabes? Porque hoy tú escuchas la voz del enemigo decirte: no vas a salir, no lo vas a lograr, te vas a morir de eso. ¿Sabes? Pero eso lo decía la gente del cielo. Pero después de que el Señor se detuvo, escúchame, el ciego dijo: sí, yo era, pero ya no soy. Yo era el mendigo el que pedía, pero ya no voy a pedir. Amén. Ustedes me vieron recostado durante mucho tiempo de su vida, pero ya no me van a ver más. Amén. ¿Sabes? Y tú le vas a decir a aquellas voces, y tú le vas a decir a aquellos que no creyeron, y tú le vas a decir a las tinieblas: sí, yo era. Yo era quien estaba desempleado, pero Dios me dio puertas. Dios me abrió puertas. Yo era aquel por el cual no daban un peso, pero Dios me ha ungido. Dios me ha puesto en lugares donde yo jamás pensaba estar. Amén. Yo era el que estaba enfermo. Sí, yo era aquellos que los resultados decían de mí. Yo era, pero ya no soy. Amén. Dios me levantó, Dios me sanó, Dios restauró mi salud. Yo era. Amén. Porque algo inusual Dios va a hacer. Amén. En tu vida. Amén. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes recibir en esta mañana? Vamos, dáselo fuerte.